Bienvenidas y bienvenidos a Media 20.1. Jacobo Zabludovsky fue uno de los grandes periodistas, por supuesto un ícono de la televisión. Cintia Lara Paredes, quien trabajó con él, con este destacado periodista por más de 2 décadas, recientemente publicó un libro a propósito de su vida. Queremos platicar con ella, pues justo para conocer algunas anécdotas, algunos de los hechos relevantes de la vida de este reconocido periodista, que no dejó de tener, sí, también sus temas polémicos. De ello queremos también preguntarle a nuestra entrevistada. Antes de ello, como cada semana, algunos de los hechos destacados en materia de medios y telecomunicaciones con la periodista Paulina Gómez. La muerte de Javier López, más conocido como Chabelo, fue tema relevante de prácticamente todos los medios de comunicación y de millones de usuarios en redes sociales. Y no es para menos. El actor y comediante de 88 años de edad es uno de los personajes más conocidos en México y América Latina por sus más de 30 películas y sobre todo por mantener al aire más de 40 años un programa dominical para niñas, niños y sus familias. En Familia con Chabelo es considerado uno de los programas más longevos de la televisión en el mundo. Incluso rompió un récord Guinness por ello. En TV UNAM, uno de los programas de la serie Televisión y Poder se dedicó a las producciones infantiles, donde se analizó la relevancia e influencia de Chabelo en la sociedad mexicana. Este programa está a su disposición en la cuenta de TV UNAM en YouTube. En paz descanse Chabelo, quien también dejó en la cultura popular el verbo catafixiar, sinónimo de arriesgar, de cambiar una cosa ya asegurada por otra y que ya forma parte del Diccionario de Mexicanismos de la Academia Mexicana de la Lengua. La diputada Marisol Gacé presentó en octubre de 2022 una iniciativa para reformar el artículo 14 de la Ley Federal de Cinematografía con el fin de que los estereotipos y los actos de discriminación no se reproduzcan más en el cine, la televisión y las plataformas de streaming en México. La semana pasada se dio a conocer en el Museo de la Ciudad de México una declaración de inclusión vinculada a dicha iniciativa, en la que participaron representantes de las iniciativas Poder Prieto y Racismo MX, así como la titular del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la CDMX, COPRED, Geraldina González de la Vega. Al respecto, la legisladora dijo lo siguiente. Realmente esta iniciativa propone es que haya una representación de calidad del 88%, del 80 al 88 al 75 por ahí, del 75 al 88% de la población mexicana que actualmente está ausente en las producciones en general, en series, en telenovelas, en comerciales, en películas. Esta iniciativa se encuentra en dictamen en la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados. El canal de televisión del Poder Judicial de la Federación, Justicia TV, tiene nuevo director, Ernesto Velázquez Briceño, quien fuera director de TV UNAM y del Canal 22. La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Lucía Piña Hernández, al informar de este nombramiento, se refirió así a la estrategia de comunicación del Poder Judicial con la ciudadanía. Tenemos la obligación, como institución, de aportar información sin sesgos ideológicos, sin discriminación y, como lo señalé, con un alto sentido pedagógico. Solo así sabremos exigir nuestros derechos. Este es el parámetro que ha guiado y seguirá guiando cada vez con mayor vehemencia la política de comunicación que hemos diseñado e implementado en el Poder Judicial Federal. El Instituto Mexicano de la Radio, IMER, cumplió 4 décadas de su creación y se mantiene con un servicio más vivo que nunca, como dijo su directora Aleida Calleja a SPR Noticias. La radio pública está viva y que la radio pública es un instrumento necesario para el diálogo social, para la información, para las libertades, pero también para el placer, con la intención de crecer, de ampliar su cobertura, con nuevas propuestas radiofónicas, con retos también en términos de tener convergencia tecnológica, de combinarnos con el internet, con el podcast y con otras plataformas.
Por decreto presidencial, el IMER se creó el 23 de marzo de 1983 para operar las diferentes frecuencias del gobierno federal y expandir su presencia en el país, sobre todo en las regiones fronterizas. El IMER es uno de los grupos radiofónicos más grandes de la República y como medio público federal concentra la mayor cantidad de emisoras a nivel nacional, 17 en radio, una HD y otra más virtual. Muchas felicidades a quienes día con día producen radio pública de calidad con un compromiso con los derechos de las audiencias. Continuamos en Media 20.1. Cintia Lara, bienvenida a este programa, a esta televisora universitaria. Muchas gracias, Gabriel. Qué gusto. Te agradezco mucho el espacio. Oye, yo me siento así como raro porque finalmente tú estuviste 2 décadas en televisión. Y antes en radio todavía. Yo empecé a los 12 años en Radio 1000. En Radio 1000. En el núcleo Radio 1000, y yo tenía una sección de los Beatles, conducía un programa de los Beatles a los 12 años. Estaba en la secundaria. Me dijo el productor Enrique Ortiz de la estación, Radio 590, la Pantera de la Juventud, claro, ¿te acuerdas? ¿Cómo no? Que marcó también. Me dijo, vas a ser la primera locutora con calcetas, porque yo de ahí me iba a la secundaria, o más bien regresando de la secundaria, me iba a conducir el programa. Entonces estuve muchos años en radio y después pasé a televisión, ya en noticias. Exactamente, que es donde estuviste trabajando con Jacobo Zabludovsky. Pues bueno, Cintia Lara, como le comentaba, publicó este libro magnífico que se llama Lo dijo Jacobo y que se refiere a la vida de este gran periodista. Es una parte de su biografía. Yo sería incapaz de hacer un libro biográfico de Jacobo, pero incluyo un capítulo de su vida profesional, otro capítulo de lo que yo viví con él durante 20 años, de verlo todos los días, sí, todo el día. Sí, así es. Ahora, tú, como buena periodista que eres, hiciste ¿cuántas entrevistas para hacer este libro? Son más de 100. Más de 100. Entre comentarios, porque mucha gente como Plácido Domingo, Rafael, Julio Iglesias, muchos me dijeron, yo te escribo algo. No te doy entrevista, pero te escribo algo personalmente dedicado a Jacobo. Y así fueron comentarios, experiencias, entrevistas de la gente que lo trató. Tú sabes que él tocó muchas vidas a lo largo de sus 90 y tantos años que vive, 87. Pero se rozó con mucha gente. Entonces era imposible localizar a todos. Pero ya más de 100 ya se pueden dar una idea. No, y aparte esa posibilidad que tú tuviste de estar trabajando con él directamente, prácticamente todos los días, durante más de 20 años. Sí. ¿Por qué Jacobo Zabludovsky se convirtió en lo que se convirtió? En una gran figura de la televisión. Mira, yo te puedo decir, en base a mi experiencia, que Jacobo es único. O sea, hasta ahorita no ha habido nadie que se le pueda comparar. Fue muy criticado, ¿sí? muy polémico, pero resulta que él se tuvo que adaptar a la época en que le tocó vivir, al sistema político de entonces. Ahora ya gozamos de libertad. ¿No? Sí. Claro, acuérdate que el señor Azcárraga Milmo era priista, claro. Eso decía él. Entonces, o le entrabas o te quitaban la concesión. Entonces Jacobo fue muy criticado por eso. Pero para mí es un periodista, un ser humano extraordinario. Nadie hasta ahorita he conocido que sepa tanto como Jacobo. Sabía de todo, era un aprendizaje todos los días con sus alumnos, ¿no? Con sus pupilos, con la gente que colaboraba con él. Una gran cultura, ¿verdad? General. Sí, nos hizo a todos que nos entregáramos completamente a la información, al periodismo, ¿sí? Y que fuéramos apasionados de lo mismo, ¿no? De lo que vivíamos, de nuestra hermosa profesión. Entonces, ¿cómo no querer a Jacobo? Yo desde mis primeros días con él colaborando, quise escribir un libro. Pero como reportero la vida te va llevando los días, no te alcanzan los días para hacer lo que tienes que hacer, para desempeñar bien tu trabajo. Y pues bueno, fue hasta que falleció que dije, ahora sí me voy a poner a escribir de Jacobo porque quiero dejar algo, que la gente que lo conoció lo recuerde a través de este libro y quien no lo conoció,
los estudiantes, los nuevos estudiantes de periodismo, que sepan quién fue este excelente hombre. De veras, fue un excelente, para mí como un padre, me apoyaba tanto profesionalmente, enseñándome todos los días, y también personalmente. Yo de repente llegaba, señor, me pasa esto, ayúdeme, aconséjeme. Salía de su oficina con el problema resuelto. De veras, increíble. Era obligado, ¿no?, ver a Jacobo Zabludovsky todas las noches. Era un referente fundamental en la sociedad mexicana. Por eso se llama Lo dijo Jacobo. Sí. Porque la familia al día siguiente comentaba, ay, ¿supiste de ayer el incendio que hubo en no sé qué colonia? Y la otra gente que no vio el noticiero, o sus familiares, le preguntaban, ¿cómo sabes eso? Y entonces la persona decía, lo dijo Jacobo, y yo lo vi. Y era verídico. Si Jacobo lo dijo, entonces fue verdad. En ese momento, te hablo de su época, no de ahora. Ahora ya. No, por supuesto, no, pero fue una época. ¿Cuántos años estuvo en la televisión Jacobo? Pues mira, él empezó, él decía, cuando alguien le preguntaba, un periodista, un reportero, le decía, señor, ¿cuándo llegó a la televisión? Y le decía, yo ya estaba ahí, cuando la televisión inició. Es cierto. Y tenía verdad. Él inició, él estuvo más de 70 años, desde que antes de que fuera Televisa, ¿no? Desde Telesistema Mexicano, en los años 50 él inició su carrera y pues la dejó, estuvo 50 años en la televisión. Sí, bueno, los y estuvo en la radio, ¿no?, en la XCX. Los últimos años, inició y también. Regresó, Y regresó. Justo antes de irnos a ese tema de la, pues justo de su participación en los últimos años en la radio. Sí. ¿Cuál crees que haya sido el momento cumbre en la vida de Jacobo Zabludovsky como periodista, más que como ser humano? Es que a lo largo de su vida, al menos en la época, los 20 años que yo estuve en Televisa en 24 horas, fueron muchos. Él entró con Fidel Castro a Cuba, imagínate. Él junto con el licenciado Alemán, dieron a conocer las primeras imágenes del hombre en la luna. Sí. Él entrevistó a Dalí, a Churchill, bueno, a todo mundo. Entonces no salía de un éxito profesional para hacer otro. Entonces es muy difícil. Yo creo que esos 20 años que yo estuve, para mí fueron los mejores, ¿no? Porque antes de mí, claro, tuvo muchos logros, ¿no? Como lo del hombre a la luna, yo no lo conocía en el 68, me parece, 68, 69. Pero ya después siguieron los éxitos hasta que falleció. Él estaba haciendo su programa en Radio Centro, se sintió mal, lo llevaron al hospital 2 semanas y falleció. O sea, él jamás dejó de trabajar. Sí, es cierto. Bueno, y él tenía una frase que yo a veces comparto con mis alumnas, mis alumnos y con quienes estamos en este ámbito, de que él decía que el periodista dejaba de ser periodista hasta que se moría, ¿no? Claro, algo así, ¿no? Claro, decía, no soy torero para retirarme. Exactamente, o sea que hasta el último segundo de tu vida no dejes de ser periodista. Te digo que nos inculcó el amor, la entrega, la pasión por el periodismo, al menos yo así lo viví. Yo dejé todo por esto y no me arrepiento. O sea, era mi vida, ¿no? Y creo que solamente así lo haces bien. En cualquier actividad, cualquier profesión. Y él era un gusto trabajar con él. Sí, y bueno, también recordamos mucho y sobre todo a generaciones más recientes su destacada labor en esta crónica histórica que le mereció premios del sismo del 85, por ejemplo. Cuando me preguntaste sus méritos, su mayor momento de uno de los grandes momentos, ese no lo dije, y claro que ¿Te tocó vivirlo a ti? Sí, claro. Incluso a mí me afectó muchísimo el temblor. Sí. Yo vivía en un edificio en la zona rosa, se cayó así como un pastelito, haz de cuenta que es un pastel, y se queda así chueco. Y pues bueno, me sacaron, estuve hospitalizada varios días de ahí. O sea, volví a nacer prácticamente. Fíjate que qué cosas. Sí. Fue terrible, pero cuando vi lo que él hizo, bueno, qué sorprendente, ¿no? De utilizar su coche, qué bueno que lo tenía en su auto. No, en ese momento no cualquiera, pero cómo se le ocurrió ir y ver y llorar cuando llegó a Televisa y vio el edificio de noticieros destruido y muchos periodistas que fallecieron, ¿no? Sí, es cierto, fue algo muy impactante. Ese fue uno de los en su momento, pero una crónica que
refería justamente esa formación periodística Sí. de narrar los hechos con una claridad, con una contundencia, un hecho finalmente inédito. Tenemos ya que hacer la pausa, Cintia, pero por favor no se vaya, vamos a seguir hablando sobre este libro que esta periodista, esta afamada periodista escribió sobre Jacobo Zabludovsky, lo dijo Jacobo. Estamos de regreso en Media 20.1. No deje de vernos también en YouTube si quiere ver algún programa anterior. Ahí se encuentran, usted entra a la cuenta de TV UNAM y ahí puede ver ya más de 200 programas de Media 20.1. Y también no se pierda la repetición los sábados a las 9 de la noche por esta televisora universitaria. Y estamos platicando, como usted sabe, con Cintia Lara sobre este libro que escribió a propósito, pues, de la vida de uno de los grandes periodistas mexicanos, Jacobo Zabludovsky. Así lo dijo Jacobo. ¿Cuál es tu anécdota más entrañable con el periodista? El día que lo conocí. Fíjate que yo estudié, bueno, primero soy contador público por el Politécnico. Estoy en la UNAM. Sí, bueno, no, está bien. Qué maravilla, a mí me hubiera encantado estudiar aquí, pero así se dio. Pero nunca dejé de trabajar desde pequeña, paralelamente a ser estudiante, y me dio mucho por la locución. Te contaba que fui locutora desde los 12 años, y tenía un programa de los Beatles, formé el club oficial de los Beatles en México, y lo llevé a radio. Pero ahí me dijeron, ya no, o sea, nunca me pagaron, estuve 5 años hablando de los Beatles, pero me dijeron, vete a la XX, ahí sí puedes, sí te van a pagar. El profesor Bravo Monroy, que trabajaba en noticieros, Juan José Bravo Monroy, que en paz descanse, él me dijo, vete a la XX y al XCW, ahí van a hacer una estación de noticias y ahí sí te van a pagar. Entonces le hice caso y fui. Estuve 2 años ahí y luego tuve una beca para estudiar periodismo en Europa. Y me fui a estudiar periodismo. Pero cuando regresé, y mandaba notas a la XX, ¿no?, donde trabajé. Cuando regresé dije, ¿ahora qué hago? Entonces le fui a pedir chamba al que era mi patrón y me dijo, ¿sabes qué? Tú ya eres de las grandes ligas, mijita. Ya vete a Televisa, ya no a radio. Roberto Armendáriz se llamaba, también falleció. Y fui, entonces le hice caso y fui con Jacobo. El Señor, por eso te digo, para mí ahí marcó mi vida, cambió, porque el Señor me recibió, me dijo, ¿quién eres? ¿Qué haces? Me preguntó todo, lo que quiso, de todo. Y después me dijo, yo a ti ya te conozco. Y le dije, ¿cómo? ¿Usted a mí me conoce? Y me dijo, sí, yo en 24 horas ponía tus notas que enviabas de Inglaterra o de Francia como corresponsal, ¿sí? Entrevistas, ya sabes, con el primer ministro, políticos, artistas, ¿no? Que Serrat, que Julio Iglesias, los de moda entonces, que vivían allá. Y me dijo, claro que te doy chamba, ya eres reportera. Entonces fue maravilloso, desde ahí no sabes. Por eso para mí fue el momento más bonito de mi vida profesionalmente. Y estuviste también trabajando con él, decías, 20 años, no solo como reportera, sino tú también como conductora. Tuve un espacio en ECO maravilloso, que gracias a él que me lo dio. Y sí, o sea, realicé mi sueño, que yo de pequeña jamás pensé que iba a conducir un noticiero en Televisa. Y que además me iban a ver en todo el mundo, porque ECO llegaba a todos los países del mundo. Claro, países de habla hispana, pero también a otros países que era como la CNN, ¿no? Exacto, entonces en España pues me veían, me conocían. Fue muy hermoso eso, yo se lo valoro mucho, se lo agradezco. ¿Qué recomendaciones te hacía Jacobo Zabludovsky a ti como periodista? Y esto me gustaría que finalmente se lo compartieras también a la audiencia de TV UNAM, porque a veces estos programas los utilizan para compartirlos en las clases de periodismo, por ejemplo, para acercarse a algunos de estos temas que tienen que ver con nuestro ámbito. ¿Qué te decía Jacobo? ¿Qué te recomendaba? ¿Y qué le recomendarías también a las nuevas generaciones de periodistas? Yo, como te dije antes, Gabriel, yo creo que hay que entregarse completamente. Creo que a todas las profesiones, pero a esta más, porque esta es del momento. Tienes que ver todo.
una vez, para que sirva de ejemplo, ¿no? Una vez llegué después de entrevistar al profesor Hank, que era jefe del departamento del DF entonces. Llegué y llegaba siempre a su oficina, tenía las puertas abiertas y platicabas qué habías hecho. Y ya en base a eso, él te daba el visto bueno para que la nota se grabara y pasara en el noticiero por la noche. Entonces un día llego y ya le platiqué todo. Ah, muy bien, me la firma. Y me dice, Cintia, ¿de qué color traía la corbata el profesor? Y yo me quedé helada. Jamás pensé que me fuera a preguntar eso. Y le dije, señor, perdón, pero no me acuerdo. Entonces me dijo, ¿verdad? Nada más para que veas que nunca sabemos lo suficiente y que nunca lo vamos a hacer bien. Todo tenemos que dar el 100. Y si te gusta, bueno, ver, observar, ¿no? Dedicarte, detalles. Como te digo, ser entregada completamente. Si quieres ser... Ahorita ya hay internet y hay muchas cosas. En aquel tiempo era más difícil, yo creo. Era más complicado porque te decía, oye, ve a entrevistar a Juanito Pérez. ¿Y tú quién es Juanito Pérez? O sea, decía, pues es tu problema, niña. Cuando lo resuelvas, vienes y me traes la nota. Entonces tú tenías que ver, pues, o sea, casi la sección amarilla, ¿no? ¿Quién es? Podría ser un torero, un cantante, un empresario, un político. O sea, no sabías mucho, a los inicios te digo, a mis inicios. Ya después ya conoces a todos los funcionarios públicos, a la mayoría de actores, lo que sea. Pero al principio es muy difícil, entonces hay que entregarse y ser apasionados del periodismo. Pues ahí está la recomendación, ser entregados, apasionados. Jacobo Zabludovsky fue maestro de muchas generaciones. La mayoría de los compañeros que están actualmente fueron pupilos de él, ¿no? Ricardo Rochas, Pepe Cárdenas, pues no sé, muchísimos. Sí. La gran mayoría. Y tú decías conmigo. Finalmente inigualable un personaje como Jacobo. Sí, a mí que me disculpen mis compañeritos queridos, ¿no? Porque fueron, bueno, Joaquín, no vamos a olvidar a Joaquín López Dóriga, que quiero muchísimo y admiro. Muchísimos compañeros están, qué bueno, ¿no? Pero actualmente a cuadro con sus noticieros, Guillermo Ortega Ruiz, en fin, se me van, pero son muchísimos. Bueno, su propio hijo, ¿no? Abraham Zabludovsky. Abraham es increíblemente buen periodista, de veras. Hijo de Tigre, Pintito, ¿no? Es muy buen. Como él jamás ha hecho alguien los resúmenes anuales de noticias. Jamás. Lo recuerdo. Los hacía brillantemente, era increíblemente sabio en finanzas. Lo poquito que yo sé me lo enseñó él. Pero Jacobo era único y te digo, yo no he conocido a nadie. Nadie ha venido a ocupar su lugar. Ya casi se nos termina el programa, Cintia, pero no quiero dejar de preguntarte sobre esta época y que nos digas algo, aunque sea muy breve, de final de Jacobo Zabludovsky en la radio. Yo vi que era el verdadero Jacobo. Sí, es decir, no dejó de ser. Obviamente Jacobo, tú decías, respondía a ciertos intereses, en fin, pero esa parte que quizá muchos de quienes lo seguíamos no le conocimos, sino hasta que regresó a la radio. Sí, volvió a sus orígenes, ¿no? A radio, y ya libre, porque sí, hay que aceptar que tuvo, que tenía acotado, que hacer lo que el sistema político de entonces y su mismo jefe le ordenaba, ¿no? Pero ya era él, ya era más libre, era un agasajo escucharlo. Yo no me lo perdía. A la 1, de 1 a 3, como entraba, ¿no? El noticiero con las campanas de... ¿Fue feliz en esa etapa? Sí, sobre todo, sabes que yo lo vi varias veces, al fin, un mes antes de fallecer. No, un mes no. Bueno, como 3 meses antes de fallecer, y me platicaba de sus nietos de una manera, pero era feliz, tenía como 12, 15 nietos, era feliz, y para él la familia, precisamente por eso renunció a Televisa, claro, ¿no? Porque Abraham se quiso ir y él dijo, pues yo también me voy, ¿no? Por lo que sea, no importa. Sí. Entonces él al final era muy feliz. Era un hombre muy feliz al final. Y entregado finalmente también al periodismo. Cintia, ya se nos terminó el tiempo. ¿Dónde se puede conseguir tu libro? Lo dijo Jacobo. Sí, mira, lo pueden conseguir en Mercado Libre, en Amazon, en las 2 versiones, ¿no? En digital y libro impreso, ¿no? Físico. Y también en varias librerías. Está en Porrúa, está en El Sótano, próximamente estará en otras.
Y bueno, ojalá que les guste. Y te digo, para los estudiantes de periodismo, de comunicación, y también va a ser excelente y así lo conoces un poquito y personalmente también manejo muchos datos que la gente no sabe de él. En fin, se los recomiendo mucho. No solo para estudiantes, sino en general. Lo recomiendo mucho, por favor, cómprenlo, léanlo y avísenme si les gustó. Ahí está mi correo. Bueno, pues ahí está, con prólogo de Heriberto Murrieta y una foto de portada de Miguel Alemán Velasco. Ese fue el último día, el último noticiero de 24 horas. ¿Te acuerdas cuando dijo, muchas gracias, buenas noches? Aquí termina 24, hoy termina 24 horas, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Y siguieron las cámaras ahí con los aplausos y demás. Y la despedida de todos nosotros. Cómo no, muy emotivo ese momento, una etapa también muy importante en la historia de la televisión. Cintia Lara, muchísimas gracias por acompañarnos. Gabriel, qué lindo, muy amable. Muchas gracias. Y muchas gracias a usted. Hasta la próxima semana.